Resurrexit es la exposición que cierra el ciclo de la trilogía que iniciamos contra Debatur y posteriormente con Damnatus, y es una exposición que se realiza gracias a la colaboración de diversas instituciones y entidades de la ciudad de Valladolid, pero también gracias a la colaboración de muchísimas parroquias, cofradías, conventos y monasterios que han cedido sus obras, como apuntaba antes José Miguel, sus verdaderos tesoros, de los que les cuesta mucho desprenderse, pero de los que gratuitamente lo hacen y nos lo ceden para que todos los vallisoletanos y todas las personas que se acerquen hasta las salas de exposiciones durante estos días de Semana Santa pues puedan disfrutarlas y puedan visitarlas. Resurrexit resucitó, es el final o es el principio, depende desde el punto de vista que lo miremos, pero desde el punto de vista de las exposiciones indudablemente es el cierre de ese ciclo que desde el momento en que Jesús celebraba su última cena y posteriormente fue apresado en el Monte de los Olivos, y finalmente la exposición Damnatus del año pasado, si recuerdan, finalizaba con la lanzada de Longinos, esa lanzada que certificaba la muerte de Cristo y con ello el comienzo de esta exposición. Iniciamos con un Cristo crucificado de Olivares de Duero, una obra de Juan de Juni. El comienzo de esta exposición resucitó. Está dividida, como han podido ver, en tres grandes capítulos: el descendimiento, el entierro y luego posteriormente el más amplio de todo, que es la resurrección. Digo es el más amplio de todos, pero también es el más dificultoso de articular y de dar una forma al discurso, puesto que a lo largo de la historia del arte las escenas de la resurrección son las menos numerosas. Como todos ustedes sabrán, el arte se ha centrado tradicionalmente en las escenas dolorosas y de pasión, pero no así en las escenas de la resurrección, que por otra parte, pues en esta exposición ocupan prácticamente todo el crucero. Ocupan todo el crucero junto con un signo, un emblema que hemos querido destacar, que es la cruz. Pero esa cruz desnuda, esa cruz de la que únicamente cuelga un gran sudario y que nos está anunciando que Cristo ha vencido a la muerte y por lo tanto ha resucitado. La exposición se desarrolla a través de 40 piezas, todas ellas pertenecientes a los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, prácticamente hasta nuestros días. 40 piezas, como decía, cedidas por conventos y por monasterios, y donde nos encontramos nombres emblemáticos de la historia del arte y de la historia del arte castellano-leonés. Hablaba anteriormente de Juan de Juni, de Alejo de Valía, de Gil de Siloe, del maestro de la Moraleja, de Pedro de Mena, es decir, es una lista, yo creo, de nombres destacados. Bueno, pues comenzamos la visita a la exposición por el Cristo de Juan de Juni, es la primera de las piezas, es un Cristo muerto y por eso precisamente enlaza con el motivo principal de la exposición. Es el testimonio firme de Juan de Juni de que Cristo fallece en la cruz. Y lo sabemos entre otros motivos porque la famosa lanzada de Longinos aparece en su costado derecho. Es un Cristo de una musculatura fuerte, rotunda, como son los tipos de Juni, una de las piezas más importantes de la exposición. Aquí tenemos la oportunidad de ver el descendimiento de Giralte, que es una pieza que pertenece a un retablo que se encuentra ubicado en la iglesia de la Magdalena, en la capilla de los Corral, del que hemos extraído precisamente la pieza que corresponde al momento del descendimiento. El marco, ese marco rectangular, a la composición. Adaptar a un marco rectangular a una escena como el descendimiento, donde entran a formar parte tantos personajes, pues es complicado, pero en esta ocasión lo ha articulado de forma muy positiva en torno a la figura central de Cristo, que aparece situado junto a la cruz, de las figuras de Nicodemo y de Jesús de Arimatea, que están descendiendo el conjunto, y quizá la figura que más llama la atención es precisamente esa representación de la Virgen que está justo en la parte inferior izquierda de la escena. Una de las piezas más llamativas de la exposición, sin duda, es esta custodia. La custodia procesional que se utiliza el día del Corpus, pero que siempre el cuerpo de Cristo y la resurrección son dos conceptos que han ido a lo largo de la historia íntimamente ligados. El motivo por el que está en la exposición, precisamente debajo de ese título Resurrexit, es la iconografía que corona la escena. Y la iconografía que corona la escena es la representación del resucitado junto a los guardianes que aparecen a todos los cuatro costados y que son esa soldadesca cuya misión principal era custodiar precisamente la parte inferior del sepulcro, custodiar y que no pudiera ser robado el cuerpo de Cristo de ese sepulcro en el que se introduce. Vamos a seguir avanzando y hablamos de la representación de Simón
Simón de Colonia, que es una representación excepcional del Museo Catedralicio precisamente de Valladolid, y es obra de uno de los artistas más destacados que está trabajando a finales del gótico en Castilla. Simón de Colonia trae ese estilo del norte, de formas alargadas, de formas tremendamente dolorosas y sufrientes, hasta tal punto que podemos ver el detalle de la llaga y los gorgotones de sangre que salen precisamente de la llaga del costado. No solamente hablamos de la representación de Simón de Colonia, sino también hablamos de otro artista excepcional que trabaja en la zona del norte de la provincia de Valladolid, en la zona también de Palencia, que es precisamente Alejo de Bahía. Alejo de Bahía pertenece a este grupo de escultores de finales del 15 y principios del 16, que muestran un abundante detalle, pero quizá el más destacado de todos, y por lo que rápidamente vamos a identificar las obras de Alejo de Bahía, son por sus rostros. Fíjense en que los rostros de la Virgen o de la Magdalena presentan rasgos simpáticos, podemos decir incluso burlescos, y que son característicos de la mayor parte de la obra de Alejo de Bahía. Llegamos a una de las piezas claves de la exposición, la pieza del Maestro de la Moraleja, así denominado por la que una de las piezas más conocidas, la primera que se conoce de él, se encuentra en el Museo Diocesano y Catedralicio. Esta pieza viene de Nava del Rey, de un magnífico retablo que se encuentra en una de las capillas laterales de Nava del Rey, donde podemos observar ese llanto sobre Cristo muerto. Maestro también deudor de los tipos del norte, de los tipos flamencos, nos muestra facciones alargadas, rostros también cóncavos, con una profusión de detalles enorme, detalles de brocados, detalles de talla, detalles de rostros, de una calidad técnica y de una habilidad técnica excepcional. Si nos fijamos, por ejemplo, en la zona inferior podemos ver la sandalia, esa sandalia que pertenece a la figura de San Juan y que nos está hablando de los tipos característicos que se utilizaban en Europa en ese momento. Y junto a la sandalia, un símbolo iconográfico excepcional, que es precisamente la calavera, esa calavera de Adán, que hace referencia de nuevo a esa redención del mundo y que vemos que es un símbolo que se repite a lo largo de la exposición. Una pieza excepcional, que es precisamente el Cristo yacente de la iglesia del monasterio de San Joaquín y Santa Ana. Una pieza salida del taller de Gregorio Fernández, una pieza que nos muestra todo el realismo, todo el afán creador de los artistas que obedecen las directrices del Concilio de Trento. Y dentro de esos artistas, indudablemente la figura de Gregorio Fernández es uno de esos artistas primordiales. Un artista que fue capaz de dotar a la madera de una vida propia, ayudado indudablemente de unas características propias de su estilo, que es el reflejar con la mayor veracidad todos y cada uno de los detalles de un cuerpo yacente, de un cuerpo difunto, pero también ayudarlo de la utilización de los postizos, que son característicos de este tipo de piezas, la utilización de asta de toro en las uñas, la utilización de dientes de marfil, de ojos de cristal, es decir, de todos aquellos objetos que de alguna manera pueden ayudar a que el fiel vea un mayor realismo en la escena. También hemos de ser conscientes que nosotros estamos viendo estas imágenes con una luz eléctrica de nuestros días que tiene muy poquito que ver con aquellas velas que daban una luz muy tenue y que era realmente el color original que debían tener este tipo de piezas. También vamos a hablar de una pieza que la tradición ha acercado hasta Valladolid y que es precisamente la reproducción milagrosa del Santo Sudario de Turín, una reproducción que ha estado en diversas iglesias de Valladolid, pero que actualmente se encuentra en la iglesia de las Calderonas. Reproducción milagrosa porque supuestamente esta tela adoptó las facciones del cuerpo simplemente al ser tocada con el Santo Sudario original. Si nos fijamos en el centro de la sala vamos a poder observar una gran cruz desnuda, una gran cruz en la que no encontramos el cuerpo de Cristo, sino que encontramos el sudario, ese sudario que Jesús ha abandonado en el sepulcro y por lo tanto nos está indicando que ha resucitado, que ha vencido a la muerte y que finalmente ha redimido ese primer pecado original de Adán. El de la iglesia de Santiago, una pieza anónima, pero una pieza que ha estado procesionando hasta relativamente hace pocos años en la Semana Santa vallisoletana. Era ese Cristo que todos los domingos en la plaza mayor de la ciudad se encontraba con la Virgen de la Alegría y que daba testimonio firme de que Cristo había resucitado. Lo sabemos porque si nos fijamos de nuevo nos encontramos con la llaga en el costado, esa llaga que veíamos en la primera de las piezas de la exposición, y también vemos como en sus manos y en sus pies aparecen los lugares, los huecos donde han estado insertados los clavos, esos clavos que sujetaban a Cristo en la cruz. Y aparece siempre con la cruz. Si se dan cuenta, de nuevo es el emblema del triunfo sobre la muerte y por lo tanto Jesús siempre se acompaña de esa cruz.